13 años. Estaba pensando mientras estaba ahí, 13 años es el tiempo que tardó David desde que fue ungido por la redoma de aceite de Samuel para comenzar a ser rey sobre Israel. Durante esos 13 años fue perseguido. 13 años fue el tiempo que Dios se tomó para forjar un José en Egipto, vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto y 13 años después segundo de Egipto después de Faraón. Pero estos 13 años que la roca ha ido creciendo. ¿Y qué puedo decirle? ¿Usted conoce al pastor de esta iglesia? ¿Y a la esposa del pastor? Mire, si no crece, créanme que es imposible de pensar que no va a crecer la iglesia, porque tienen una fuerza y tienen al Señor y tienen todo. Así que yo le ruego a usted que aplauda a los pastores de aquí. Oh, sí, Señor. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, estuve orando todos estos días desde que me llamó el pastor Eduardo y pidiéndole al Señor cuál era la palabra que tenía que hablar. Y el Señor me hace hablar de una palabra que hace tiempo que no hablaba en forma específica, porque creo que todo el mundo la conoce, pero seguramente algo Dios tiene para ti respecto a lo que está sucediendo en tu corazón en este tiempo. Es el libro de Hebreos, capítulo 11, y ustedes saben de qué se trata. Capítulo 11 de Hebreos es el resumen de la historia de Israel y el comienzo de la iglesia. Es un capítulo en el cual la frase "por la fe" es repetido 18 veces. Esto es porque hay algo muy importante que Dios quiere decir respecto a la fe, porque la fe es lo que mueve a Dios. La fe es lo que mueve la mano del Señor. Y esas personas que son nombradas en este capítulo 11 son 17 personas. Entre ellos comienza con Abel, diciendo: por la fe Abel ofreció mejor sacrificio y tuvo testimonio de Dios que fue mejor su ofrenda. Por la fe Enoc anduvo con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y así va recorriendo y pasa por Abraham, por Sara. Y luego nombra a varios, incluso Sansón, Jefté y otros más, los profetas. Y luego dice que habían otros de los cuales no hay nombres escritos. Son los que todavía se siguen agregando a la lista de esos héroes. Cada vez que leo Hebreos 11, lloro, porque veo aquello a lo cual han llegado estos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y no le han negado nada a Dios. Algunos son anónimos, como los que se siguen sumando hoy en países musulmanes o donde es perseguido el cristianismo, países con doctrina comunista, y nosotros apenas si nos enteramos de que eso sucede, pero sigue sucediendo. Así que el capítulo 11 está abierto para todos los que quieran sumarse a los héroes de la fe, aunque en forma anónima. Y ese testimonio lo da Dios. De Abel dice el verso 4 del capítulo 11 de Hebreos: Dios dio testimonio de sus ofrendas. De Enoc dice en el verso 5, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Noé, en el verso 7, dice que es heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego habla de Abraham y Sara y habla de Moisés. En esta noche quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que vino por primera vez a la iglesia? Levante su mano. Muy bien. Baje su mano. ¿Hay alguien que todavía no aceptó a Jesucristo como su Señor? Claro que sí. Apláudalo. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Hay alguien que todavía no aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal? Bien. Por supuesto que yo no hubiera levantado mi mano tampoco si era la primera vez que venía a una iglesia. Pero preste atención, porque de esto se trata su vida, de lo que la palabra de Dios va a decir hoy, y es para todos. Hebreos 11:6. Voy a abrir mi Biblia porque si no, no me voy a acordar todos los versículos.
Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche bien, sin fe es imposible. Podemos congregar todos los cultos y eso es bueno. Podemos leer la palabra de Dios todos los días en cantidad y eso es bueno. Podemos hacer muy buenas obras y eso es muy bueno, pero sin fe todo eso no sirve para nada. Lo que sustenta todo esto es la fe. Y la fe es un don que proviene de Dios. ¿Sabe por qué estás hoy aquí? Porque Dios puso fe en tu corazón. Porque Dios te escogió. Estás acá no de casualidad, sino que Dios preparó este día para que estés aquí. Viniste por fe, porque esperás recibir algo, y también viniste porque viniste a dar al Señor. Ahora dice el apóstol Pablo en Romanos 14 que todo lo que no proviene de fe es... ¿Quién dijo pecado? 10. Tiene un 10. Muy bien, este es un alumno excelente, lo recuerdo de cuando daba clase aquí. Dios no busca hombres y mujeres perfectos, no existen. Si hubiera un solo hombre o una mujer perfecta desde la creación a hoy, en vano vino Jesús. Jesús vino porque somos imperfectos, pero Él busca personas comunes y corrientes como vos y yo. Y en este pequeño vaso de barro que no tiene ningún valor, el Señor pone lo más poderoso que hay en el mundo y en el universo, que es su Espíritu Santo, para que ese poder se mueva a través de gente débil como nosotros mismos. Cuanto más vacíos estamos de nuestras cosas, más lugar tiene el Señor para poner de su Espíritu. Más lugar tiene el Señor para gobernar. En vaciarse hay algo inteligente. En vaciarse hay una oportunidad para lo que Dios tiene propuesto para hacer con nuestra vida. ¿De qué nos tenemos que vaciar? De nosotros mismos. Adentro de cada uno de nosotros hay algo monstruoso. Usted lo conoce, es el yo. Freud hablaba del yo, volitivo y consciente. Ahí está la voluntad y la conciencia. Ese es el que determina algunas cosas. Es más almático que espiritual. Está más cerca de, no quiero hablar en términos de psicoanálisis, ¿no, Emiliano? Pero vos ya más o menos sabés del super yo y del ello. Está más cerca de lo cultural, pero Dios lo que busca es el lugar en el espíritu y luego afectar el alma que está más cerca de la carne y luego todo nuestro ser para que tenga cumplimiento lo que el Espíritu Santo dice a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Debemos vaciarnos de esos deseos personales, del deseo de figurar o de tener fama, o de la autocompasión, o del orgullo, o del típico decir, usted sabe cómo soy yo, es mi carácter, pero amo al Señor. No, si usted tiene el carácter podrido que tenía antes de venir a la iglesia, algo está fallando. ¿Amén? Se lo digo en términos no muy psicoanalíticos, se lo digo en términos sencillos. El carácter tiene que cambiar. ¿Sabe qué? Que cuando Él lo llena de su espíritu y usted permite que Él abarque cada molécula de sus pensamientos, usted empieza a tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa que podemos estar sentados con Él en los lugares celestiales. Y cuando estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, todo lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hace Dios cuando pedimos conforme a su voluntad? Él obra. Él responde. Sea cual sea la petición, estamos de acuerdo con Él. Por lo tanto, nosotros pedimos conforme a su voluntad. El Señor busca personas que no quieran lo que tienen los demás, sino que quieran tener aquello que solo Dios puede dar. Esto es un asunto muy importante, tiene que ver con tu vida y tiene que ver con la eternidad. En Hebreos 11, si lo lees después, no vas a encontrar ningún versículo que hable de algún milagro especial, de alguna liberación demoníaca, de una resurrección o una sanidad, sino que está hablando de lo que han hecho los que están escritos su nombre ahí, en pos de lo que es el Señor y por su amor hacia Él.
habla todo lo que depende de nosotros. Miren, Jesús dijo en un versículo muy pequeño, porque de esto se trata la palabra de Dios: no hace falta grandes discursos, sino palabras sencillas para que lo más vil del mundo lo pueda entender. El Señor dijo: es necesario que cada día te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y que le sigas. Significa tachar todos los deseos personales que tengo cada día. Cada día yo quiero cosas que Dios no quiere que yo quiera. Entonces yo tengo que aprender a decir que no, y eso es una cruz pesada. Billy Graham decía que la cruz de Cristo es áspera. Es áspera para cargarla sobre la espalda, pero es necesaria, porque moldea al Hijo de Dios en nuestro corazón. Moldea el sacrificio de Él, aunque el Señor no quiere sacrificio, pero sí quiere lo que Pablo dice, que Cristo sea formado en nosotros. Debemos dar ese lugar. Estamos viviendo en un tiempo donde hay confusión, pero va a haber más confusión. Estamos viendo cosas que nuestros padres jamás hubieran imaginado, ni siquiera soñado, en pesadillas. Fuimos llamados a formar parte de una generación que dé testimonio de que los cristianos siguen caminando sobre lo sobrenatural y no sobre lo que tiene que ver con los pensamientos y razonamientos y filosofías. ¿Sabe qué es lo primero que hay? Lo primero que hay para que nosotros estemos aquí se llama gracia. Sin gracia no viene nada, no hay salvación, pero la gracia está. Ahora lo que viene después de la gracia es el llamado. Y Dios hace un llamado. Y lo hizo desde que envía la ley y lo hizo a través de la gracia también. El Señor hace un llamado a la iglesia. La palabra iglesia significa llamado afuera, ¿sabía? El Señor hizo un llamado a la iglesia de que salga de este mundo, no toque lo inmundo, para que el Señor lo pueda recibir. Busque 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora nosotros no podemos salir corporalmente del mundo, pero sí podemos ser luminares en el mundo, lámparas encendidas que le dan luz a esta tierra, y podemos ser sal que le da sabor a la tierra. ¿De qué manera? Con el testimonio. ¿Usted sabe que se predica por testimonio sin abrir la boca? Usted sabe que el obrero que quiere dar testimonio a su capataz o a sus gerentes es el primero en llegar, el último en irse, el que mantiene la máquina en mejor condición, más limpita, aquel que nunca está perdiendo el tiempo, que si va al baño porque tiene una necesidad, pero de inmediato vuelve y cumple con su trabajo. Él se está predicando un evangelio poderoso. Está diciendo: somos distintos, somos raros, somos diferentes. Fuimos llamados fuera del sistema del mundo. A Moisés, el ángel de Jehová lo llama desde la zarza. Después lo pueden ver en el capítulo 3 de Éxodo. Los hombres y mujeres de Dios no necesitan muchas palabras. Si usted después va y busca en Primera de Reyes, capítulo 19, 20 y 21, se encuentra con Elías. ¿Recuerda a Elías? Era un profeta tremendo, ¿sí o no? Yo creo que él no tiene una gran presentación. Comienza el capítulo 19 diciendo Elías Tisbita, y se acabó la presentación. No sabemos cómo se llamaba el papá, la mamá, solo sabemos de dónde venía, que venía de Tisbe, pero él tenía una tarjeta que era muy sencilla: Elías Tisbita, especialista en recibir comida de cuervos y pan durante la mañana y la tarde. Elías Tisbita, capacitado para vivir durante 3 años con una viuda, con un poquitito de harina, un poquito de aceite que quedaba en la vasija. Elías Tisbita, el hombre que puede orar con 42 palabras y que descienda fuego del cielo. Dios habla sencillamente con este hombre como habla en esta noche con nosotros. Él le dice: andá y avisá que cuando vos vas a hablar y orar, va a parar la lluvia, y cuando ores de nuevo, la lluvia va a caer. Y él va y lo habla, y Dios le dice: escóndete. He dado orden a los cuervos
que te den de comer. Andate al arroyo de Querit. Y él va. No anda preguntando qué hay en Querit, ni si los cuervos están limpitos, o vienen con el pico medio sucio de haber escarbado en algún lugar. Él va y los cuervos vienen y le tiran. Y él agarra y come. Y de golpe se seca el arroyo. Entonces Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, porque he dado orden a una viuda para que te sustente durante 3 años. Y él va. Yo no sé, acá cuando uno viene a la roca hay bebida, hay masas, hay sándwiches. Uno sabe lo que le espera. Pero yo me imagino que Elías, que es un hombre que tiene tanto poder, ¿no? Tan fuerte, iría camino allí pensando, seguro que voy a un bodegón, aunque sea. Que esta viuda debe tener algo, un hotel, un lugar cómodo, algo 5 estrellas. Y llega, lo único que tiene un poquito así de aceite, un poco de harina. Y durante 3 años Dios multiplica. Y luego Dios le dice, muéstrate. Y este profeta va y habla con Acab. Y Acab le dice, culpa tuya todo lo que está pasando en Israel. Y él dice, no es culpa de la casa de tu padre. Juntame a todos los profetas de Baal y de Asera y llevarlo al monte Carmelo, y allí en la cima vamos a mostrar quién es Dios. Y usted sabe lo que pasó. Elías oró, el fuego cayó. Finalmente él se asusta por una mujer. Y acá está la debilidad. Jezabel fue más fuerte que los 850 profetas. Caminó 320 kilómetros este profeta porque esta mujer lo amenazó. Se metió en una cueva y Dios solo dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no tiene muchas palabras. Son palabras sencillas. Él le dio 5 excusas. El celo, perseguían a los profetas, me iban a matar, Jezabel es mala. El Señor le dijo, vuélvete. Y le encomendó un trabajo. Dios es sencillo en sus palabras. En una ocasión, mi esposa es una mujer muy bonita. Y mis hijos se parecen a ella. Ella era actriz, trabajaba en televisión y en teatro. Entonces, bueno, cuando yo la conocí recién empezaba, ella tenía 15 años. Y habíamos atravesado por diferentes etapas en nuestro matrimonio y las cosas no andaban bien y surgió un contrato. El contrato era franco-cubano-argentino, una producción entre Francia, Cuba y Argentina, y el contrato tenía que firmarlo el día martes. Bien, estábamos contentos. ¿Puedo decir el importe, pastor? Eran $4,000 por mes. Es un número interesante. Y nosotros lo esperábamos con los brazos abiertos y decíamos, esta es la bendición del Señor, gloria a Dios. Nunca le pasó. Y mi esposa va a la casa de mi suegra, lloran mi suegra, mi esposa, mi cuñada, Cristina. Y el Señor dice, tengan hijos para mí. Trabajo no problema. Paz en el hogar. Esto es un telegrama. Punto. Mi esposa viene y dice, el Señor habló. Yo la vi con un rostrito como que decía, esto no te va a gustar. Y me dice, estábamos orando y el Señor dijo, tengan hijos para mí, paz en el hogar, trabajo, no problema. Digo, pero ¿vos qué me querés decir? ¿Que no hay que firmar el contrato? Al otro día había que firmarlo. Y me dice, ¿y vos qué te parece? Le digo, voy a orar. Y me arrodillé a orar y dije, esto va a llevar un tiempo. En 3 minutos la palabra fue, tranquilo. Seguí orando para que me diga otra cosa. No me dijo más nada. Entonces me levanté y me pesaban los pies 1 tonelada cada uno. Y llegué y le dije, el Señor me dijo que me quede tranquilo. Así que no lo firmes. Y no lo firmó. La idea nuestra era hacer una casa amplia y la hicimos en 1 año sin el trabajo de la televisión. Ella no podía quedar embarazada por un contrato, por otro, entonces teníamos un hijo ahí nada más y ahora tenemos 4. No esperen que Dios les dé grandes discursos.
Presten atención, una palabra de su boca es suficiente, sobra. Abarca todo nuestro ser. Influye poderosamente en toda nuestra vida. Una palabra dicha de la boca del Señor con gracia es poderosa. Y así seguimos, y gracias a Dios por todo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Y aquí va a tener acerca de un hombre muy conocido por usted, 11:23. Y vamos a ver en este texto 4 fundamentos. La base de todo, la elección personal, la causa de la victoria y el cumplimiento de la promesa. ¿Tiene 11:23 de Hebreos? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta es una síntesis de la vida de Moisés, un hombre que fue cuestionado, que fue segregado y despreciado por el pueblo de Israel. Dice que cuando Moisés nació por la fe, sus padres lo ocultaron. Acá está la fe de los padres. No fue Moisés, fueron los padres. No temieron el decreto del rey. Y por la fe Moisés ya cuando era grande, escogió. Acá está la elección. Llegó a una edad donde podía tomar una decisión, y la decisión que tomó fue una decisión tremenda: ser maltratado con los esclavos de su pueblo y abandonar los deleites temporales del pecado. Y tuvo como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe cómo vestía Moisés? Versace. Zapatos esos, Gucci. ¿En qué andaba? Ferrari. ¿Qué sabía él? Literatura, idiomas, geografía, dirigir ejércitos. Era un general. ¿Cómo olía? Con el mejor perfume. De repente empieza a oler como los esclavos, empieza a transpirar como los esclavos y se mueve en medio de un pueblo esclavizado. ¿Cuál fue el motivo? Tenía su mirada puesta en el galardón. Se acercó a Dios sabiendo que lo encontraba y puso su mirada allí, en el galardón. ¿Y qué es lo que obtuvo? Una victoria y el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque pasó el Mar Rojo como por tierra seca y recibió carácter y liderazgo, porque hizo practicar la Pascua al pueblo de Israel. Este hombre es el ejemplo del líder. Y todos nosotros, hermanos y hermanas, somos llamados como líderes en algún lugar. En primer lugar, en tu casa, que esa es tu primera iglesia. ¿Amén? Cuando el papá no está, la mujer cría a los hijos en el Señor. Moisés no tenía duda de que Dios es más grande que cualquier faraón. No tenía duda que el calor abrasador del desierto, que los enemigos que acechaban a cada paso, no iban a tener poder sobre el pueblo de Israel, porque el que le había enviado a salir de ese lugar era Dios. Él fue impulsado a creer y caminó entre la zarza y Faraón. ¿Con qué? Con un palo. Palo que se convertía en serpiente y algunas otras cosas más. ¿Y sabe qué? Cuando Moisés dejó la gloria terrenal y habitó en el desierto, él no sabía todavía la gloria que Dios le daría y lo que tenía preparado para él.
Él en medio del desierto cambió la mesa de roble y se sentó en el piso, arriba de una alfombrita sobre la arena, pero comió maná del cielo, el alimento que Dios enviaba. Pero Dios lo invitó a hacer una comida especial. Éxodo 24 lo dice. Después búsquelo, porque si no, no vamos a tener tiempo. 24 del 9 al 11 dice que Él fue y comió con los 70 ancianos y el piso era de zafiro, como el cielo despejado. Mira, hermano, no importa dónde estés. Quizás comas un sándwich de salame en el descanso de tu trabajo, pero espiritualmente estás sobre el piso de zafiro y en la presencia del Señor, porque esa es la dignidad que Él nos da. Entonces, en la mesa de ese rey que es nuestro Señor hay bendición. Este hombre que eligió ser maltratado necesitaba esa instrucción para poder instruir a los demás. El Nuevo Testamento lo llama consuelo. Cuando sufrimos recibimos el consuelo del Señor para poder consolar a otros. Ahora quiero hablar del sentir, del vaciarse. La palabra sentir es froneo, significa estar dispuesto, interesarse con preocupación y obediencia hacia algo. ¿Qué había en Moisés? Había un sentir, un froneo. Él tenía una necesidad tremenda porque estaba muy interesado en los asuntos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ese haya en vosotros. Porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, enfrentó la muerte y muerte de cruz. Vacío, vaciarse, despojarse a uno mismo. La visión, en Hebreos 11:27, dice que Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios a veces nos saca del problema, llamando la atención a las cosas que Él creó. Abraham una noche estaba triste dentro de su tienda y decía, esto va a terminar mal, van 26 años que Dios me prometió un hijo y todavía no vino mi hijo. Y el Señor le dice, vení Abraham, salí de la tienda. ¿Y sabe qué hizo Dios? No le explicó nada, solo le mostró el cielo. Mira el cielo. ¿Usted hace mucho que no mira el cielo? ¿Sabe qué es lo más maravilloso que hay? Una noche con la luna llena y con las estrellas. Usted mira eso y yo recuerdo a Abraham mirándolo. A veces los problemas nos dejan ver las cosas a la altura del techo. Y Dios dice, vení, salí un poquito. Yo hice esto. Y nos muestra las estrellas. Y le dice a Abraham, contalas. Y Abraham dice, no puedo. Así va a ser tu descendencia. Nosotros debemos saltar de gozo por la victoria que Cristo tiene preparada para nosotros. Aleluya. Mire, a veces nosotros vamos al desierto como fue Jesús, pero volvemos del desierto y de la prueba en el poder del Espíritu, porque es ahí donde oramos más. Y desde este púlpito, de cualquier otro púlpito, donde esté el pastor o estén los pastores o donde esté yo, lo que vamos a hacer es ser retados a creer más en el Señor, en el poder sobrenatural. ¿Sabe qué dice Pablo acerca de sí mismo? Después lo va a ver usted en Filipenses capítulo 3. Si hay alguien que se puede gloriar en la carne, soy yo, dice Pablo. Hebreo de hebreo, nacido y al 8º día circuncidado, fariseo, seguidor de la iglesia, celoso de Dios. Pero todo esto lo tengo por basura para alcanzar a Cristo. Pablo dice, no quiero más de mí. Lo único que quiero es todo del Señor en mí. No quiero sabiduría natural en mí, quiero su sabiduría. No quiero reconocimiento de los de mi nación, quiero reconocimiento del cielo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Un testimonio. Observe, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos están diciendo, estoy aquí, pero no soy de aquí. Soy de allí, soy de arriba. Fíjese cómo sigue. Los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, acá viene la exaltación. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo quiero ir allí. Yo quiero ir allí. Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Sabe qué hace Dios? Mire, esto es bíblico. Por ahí piensa que yo lo estoy haciendo medio porteño y a Dios no. Dios es así. Dios saca pecho cuando usted hace las cosas bien. Y viene el diablo a acusarle y el diablo le dice, ¿viste que tal cosa? Ah, pero vos no lo viste a mi hija tal, a mi hijo tal, que es perfecto. Y el diablo se queda helado porque tiene razón Dios. Job en el capítulo 1. El diablo va y se para delante del Señor y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? A veces digo, ¿por qué le tuvo que decir eso? Señor, no le diga nunca de mí. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿No has considerado cómo es? Varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, hermano, Dios estaba sacando pecho delante de Satanás diciendo, ¿viste que hay uno que está dispuesto a servirme hasta el fin? Y Satanás viene y empieza a trabajar sobre la vida de Job porque Dios lo permite. ¿Dios está permitiendo que pasen cosas en tu vida, hermana? Hermano, ¿de repente sentís como el enemigo viene y trabaja en tu vida? Hay una nube de testigos, lo dice Hebreos capítulo 12, que están mirando qué es lo que haces, cómo enfrentás ese problema. Si lo enfrentás con oración, con ayuno, con ruegos, con fe, o si te entregás al dolor y al llanto. Dios quiere dar buen testimonio de nuestra vida. Hay un hombre llamado Jim Elliot, lo encontré esta semana. Este está en la lista sin nombre de Hebreos 11. Él dijo algo, escuche bien, no es ningún necio el que entrega lo que no puede quedarse para ganar lo que nunca podrá perder. Escuche, se lo paso más claro. No es tonto el que da lo que no puede guardarse cuando se muera para ganar lo que nunca va a perder. Hermano, nosotros tenemos mucho para dar para el Señor. Y eso lleva a la eternidad. ¿Sabe quién fue este Jim Elliot? En el año 1956, 5 hombres norteamericanos fueron a evangelizar una tribu salvaje en el Amazonas. Se llamaban los Auca. Y ellos llegaron en principio de enero de ese año 56 y tuvieron contacto con ellos y estaban contentos porque todo andaba bien, pero de repente en la tribu empezaron a tener temor de que fueran caníbales estos hombres blancos. Pensaban que eran muertos vivos porque eran blancos. Y los otros eran todos negros, eran negros de africanos, del Amazonas, no de África. En el Amazonas también hay gente oscura, o morocho, negro. El tema es que estos fueron y los mataron. Los mataron por temor a que ellos fueran caníbales. ¿Sabe qué sucedió? Podríamos decir en este caso, no se hizo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué edad tenía el más grande? 32 años. Quizás vos tenés 18 años y pensás que 32 años es un viejo, no sabes lo que es para mí. Es una criatura. El más joven tenía 27. Tenían hijos. Uno era empresario, el otro era gerente, el otro era un soldado. Tenían un llamado. Tenían una visión. Se habían vaciado. Dejaron a sus hijitos y a sus esposas jóvenes. Se subieron a una avioneta y viajaron al Amazonas. Buscaban la exaltación.
Lo mataron a lanzazos. Ahí se ven las lanzas en el video. Una lanza de madera que uno los ve y parecen obsoletas, pero tienen unas ranuras de este tipo para que cuando entran no pueda salir. La esposa de uno de ellos, con su hijita de 3 años, viajó al Amazonas y evangelizó la tribu. Uno de los jefes y asesinos, cuando la vio llegar, le dijo: queremos saber sobre el creador de los hombres. ¿Quién es? ¿Dónde vive? Pocos años después, ese asesino de su esposo fue pastor y bautizó a su hija en un río del Amazonas. Llamado, vaciamiento, visión y exaltación. El nombre de este hombre no está en la Biblia, pero está. Y lo conocemos hoy. Hay 2 posibilidades. O vivimos en la fe, o relatamos milagros ajenos. Un día hice una prédica, relator de milagros ajenos. ¿Qué nombre? ¿Quién no se acuerda el relato de Víctor Hugo de Maradona contra los ingleses? Yo creo que hasta las abuelitas se lo acuerdan. La tiene Diego, genio del fútbol mundial, barrilete cósmico y no sé cuántas cosas. Él hizo un relato del gol de Maradona a Inglaterra. Lo hizo uniendo palabras, sentimientos y emociones acerca de lo que hacía el jugador de fútbol en la cancha con la pelota. Todo fue muy intenso, pero el gol lo hizo Maradona. El relator solo contó lo que veía. El relator de milagros era un hombre como cualquiera de nosotros, como cualquier mujer. Era un paralítico, alguien que no se podía mover y que estaba todo el día en el estanque de Bethesda. ¿Ustedes recuerdan? Él apareció en un hospital lleno de gente enferma y dice la palabra de Dios que de vez en cuando venía un ángel, movía el agua y el primero que se metía en el agua se sanaba. 38 años viendo cómo se sanaban los demás. Y Jesús una tarde pasó por ahí, porque los sacerdotes del templo ya no se molestaban andar por ahí. Era un lugar lleno de quejidos y gemidos. Y lo vio al hombre y le dice: ¿querés ser sano? Y él dijo: sí, pero el problema es que cuando se mueve el agua siempre llega uno primero, hasta los ciegos me ganan. Yo soy paralítico. Este no tenía 4 amigos que lo bajen del techo, ya la familia se había hartado. Este era un relator de milagros. Él sabía vida y obra de todos los enfermos de Jerusalén. Cuando iba a la casa hablaba y contaba: hoy vi como un ciego recibió la vista. Otro día venía: mirá, vos sabés que te acordás aquel que tenía problemas, que tenía lepra. Bueno, Dios lo sanó, el ángel vino y movió el agua. Y todo el mundo: che, pasó algo. Hoy era como el diario. Todo el mundo lo leía y se olvidaba de él. El relator de milagros ve como todos los demás reciben, pero él no recibe. Siempre tiene una excusa. Cuando el agua se mueve, no hay nadie que me lleve. Quizás tenía razón, era necesario que alguien lo lleve. Pero yo, si hubiera sido él, una mañana le hubiera dicho al que me llevó: poneme en el borde y colgame los pies para abajo, cosa que lo único que tenga que hacer es caerme. 38 años sin darse cuenta de eso. ¿Sabes qué? A veces, la condición que nos rodea nos convierte en personas incapaces de pensar, ni siquiera de entender cómo solucionar las cosas. Y solo se trata de creer. Pero esa tarde el Señor de señores y Rey de reyes andaba caminando por ese lugar. El paralítico comenzó a caminar. La solución no está en el agua, no hay muletas que sirvan para estas cosas. La solución está en Cristo. Empezó a caminar y de repente recibió el milagro. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, nada más. Y en vez de relatar milagros ajenos, comenzó a dar testimonio. Porque lo que hizo es cargar con la camilla que él tenía, que era una esterilla,
Y todo el mundo que lo veía le decía, ¿por qué cargas eso? Hoy es día de reposo. Lo cargo porque estoy sano. Hace 38 años que no puedo caminar y ahora puedo caminar. ¿Y quién lo hizo? No sé quién lo hizo. Es un tipo con barba, con pelo medio largo, con ojos de amor, poderoso, misericordioso. Y al rato lo encontró en el templo. Y Jesús lo vio y le dijo, ten cuidado, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Dígame una cosa, ¿hay algo peor que estar 38 años paralítico? El pecado es peor, porque eso no se cura si no es por Cristo y por arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el mundo no era digno de todos estos héroes de la fe y alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Creo que acá el autor de la carta está olvidando algo, que ellos están en la gloria ahora. Y dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y yo tengo una pregunta. Y creo que la pregunta que Dios te quiere hacer en esta noche, ¿vas a avanzar sin poner en la balanza lo que te va a costar servir a Dios? ¿Sabes cómo define Jesús la fe? Mateo 19, 29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pastor, pero yo no tengo nada, ni un departamento de un ambiente. Tenés tu vida para ofrecerle al Señor. Moisés se vació de todo y se sentó en la mesa de Dios sobre el piso de zafiro. Y el hijito, la hijita de este hombre que fue al Amazonas, dijo, he comprobado que Dios nunca desperdicia un dolor si le permitimos escribir su historia en nuestra vida. Quizá el dolor que está pasando en este tiempo, Dios permite que lo sufras para poder escribir una historia maravillosa, que no parece deseable, pero que tiene un resultado majestuoso y lleno de bendición y poder. En Isaías capítulo 6, Isaías está frente al tabernáculo y él no puede entrar al lugar santo porque él no es sacerdote y es joven. Sin embargo, tiene una visión y ve a Dios sentado sobre un trono alto y sublime como el que está acá, y las faldas de Dios abrocadas al piso del templo, como Dios está acá en esta noche. Él lo vio y escuchó a Dios hablar. Y él dijo, oh, he visto al rey, voy a morir. Pero vino un serafín con brasas del altar y quemó sus labios. Y dijo, esto por lo que el pueblo donde habitas es un pueblo de labios sucios, que era lo que había declarado Isaías. Entonces escucha una conversación. ¿Quién irá por nosotros? Eso es lo que Dios dice. Dios está hablando con Jesús. ¿Quién irá por nosotros? Isaías levanta la mano. Envíame a mí. No tuvo en cuenta todo lo que le iba a costar. No puedo hablar de Isaías porque llevaría una semana, pero tenemos mucho para saber de él. Él no terminó bien por causa de ser un profeta. Perseguido, asesinado, como los profetas del Señor. Pero él estuvo dispuesto, y en esta noche yo creo que Dios pregunta, ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a entregar su vida por completo a mí para que yo pueda cambiarla? Y dice, igual que le dijo a Moisés, te dice a vos, vas a pelear muchas batallas. Yo no puedo pelear por vos si no estás totalmente seguro que en cada área de tu vida yo soy digno de ser tu Dios.
nosotros debemos entregar cada molécula de nuestros pensamientos y permitir que Él se glorifique en nosotros. Entregar todo lo que hay en nuestro ser. Yo sé que a veces hay cosas dolorosas que nos cuesta dejar. Recuerdos, actos de violencia, palabras, relaciones que trajeron dolor. Todo eso detiene el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Podemos en esta noche hacer una sencilla oración? Podemos tomar esa mochila que de repente parece que se llena semana tras semana y ponerla a los pies del Señor y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, estoy dispuesta para servirte. Que no haya nada que limite de alguna forma lo que tú quieres hacer con mi vida. Dios en esta noche me dice que te diga: entrégame todo lo que hay en tu corazón y después te voy a exaltar. Ponete en pie, vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, ministra mi vida, Señor. Eleve su voz, hermana y hermano. Eleve su voz en esta hora. Adórele con palabras sencillas como las palabras del Señor. Señor, míranos, Señor. Tú te pusiste en pie ese día y dijiste: vengan a mí, los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Señor, queremos dejar a tus pies todo peso, Señor, todo peso y el pecado que nos asedia. Queremos volcar a tus pies, Señor, toda nuestra carga que por tiempo hemos llevado. Y en esta noche, Señor, libres y vacíos, que tú puedas llenar, Señor, de eso precioso que has preparado para cada vida. Mira, Señor, cada necesidad. Señor, en esta hora nosotros ponemos delante tuyo nuestra necesidad, nuestra limitación, nuestra imposibilidad. Todo pensamiento, Señor, acerca de lo que nos rodea, lo atamos y lo sujetamos a tu voluntad. Porque, Señor, tú harás algo bueno de todo esto. Porque por la fe, Señor, estamos en esta noche aquí. Señor, por la fe hemos venido a adorarte. Por la fe hemos consagrado nuestra vida a ti. Mira, Señor, por la fe hemos escogido dejar las cosas del mundo y consagrarnos para las cosas preciosas celestiales que tú tienes preparadas para nosotros. Por la fe, porque sabemos, Señor, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Todo lo que tú prometiste lo cumpliste. De los que estaban allí, Señor, en ese capítulo tremendo de Hebreos 11, ninguno dio su vida en vano, Señor. Debemos tomar el llamado y adquirir la sabiduría que Dios nos brinda en esta noche, aplicarla a nuestra vida para que nos guíen en cada paso en la tierra, para poder decir al final del camino: tengo marcas en mi cuerpo. Como dijo Pablo a los Gálatas: pero nadie me cause molestias, porque su poder se perfeccionó en mi debilidad, porque en el poder de su Espíritu tomé las ciudades, escalé los muros, entensé el arco de bronce. En el poder de su Espíritu
caminé cada día. Y en el último aliento, Señor, cuando entreguemos nuestra vida en tu presencia, podamos ir allí como un héroe anónimo, una heroína anónima, que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, permitimos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Unge, Espíritu Santo, unge, Señor, allí, unge, Señor, allí, en nombre de Jesús. Unge, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios. Oh Señor, en nombre de Jesús, fluye. Oh Padre, pasa por este lugar, atraviesa cada corazón, toma de cada corazón aquello que a ti no te agrada y ahí siembra. Siembra, Señor, de ti ahora, en el nombre de Jesús. Quita raíces de amargura, Señor, que impiden que tu presencia fluya. Quita el temor, Señor amado, porque el verdadero amor quita todo temor. Quita la justicia propia. Oh Señor, quita, Señor, la alta estima de uno mismo. Permítenos humillarnos en esta noche en tu presencia, porque en esa humillación va a haber exaltación, Señor. Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Fortalece cada vida de tal forma que caminemos como caminaron los héroes de la fe, para que Cristo sea formado en nosotros. Oh Señor amado, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, eleve su voz, hermana, hermano, alábele, porque hay de la presencia de Dios para ministrar en su vida. Allí donde está, alabe a Dios, permita que el Espíritu Santo le toque. Bendito es tu nombre, Señor. Precioso Jesús, aleluya.